Imagina esto por un momento. Te levantas, respiras hondo y aún así sientes un peso en el pecho. Sonríes cuando te hablan, haces chistes, subes historias a las redes, pero cuando se apaga la pantalla aparece la verdad. Hay algo roto por dentro. Te comparas, te culpas. En silencio te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi vida se siente tan difícil? ¿Por qué parece que la felicidad es para todos, menos para mí? Si alguna vez has pensado algo así, esta no es otra historia más. Es incómoda, es intensa, y si te quedas hasta el final, puede ser el disparador que gire una llave dentro de ti. Porque no te voy a hablar de alguien perfecto, te voy a contar lo que vi con mis propios ojos. Yo era solo una paloma mensajera, una más entre tantas, acostumbrada a llevar recados de un lugar a otro. Subía, bajaba, cruzaba montañas, ciudades, campos. Siempre con prisa, siempre con algún mensaje entre las alas. Hasta aquel día, volaba sobre un desierto interminable, una extensión de tierra seca que parecía haber sido olvidada por todos, incluso por Dios. El sol quemaba tanto que el aire temblaba, y mientras cruzaba ese vacío, algo abajo llamó mi atención. No era un león, no era una gacela, era una sombra encorvada, como si hubieran dejado caer un pedazo de noche sobre la arena. Era él, un buitre, pero no como los demás. Este no devoraba nada, no se movía, apenas respiraba. Estaba frente a un charco sucio, mirando su propio reflejo como si odiara lo que veía. Descendí, curiosa. Me posé en una rama seca que milagrosamente seguía en pie junto a ese charco turbio. Su olor era mezcla de hambre, cansancio y derrota. Y lo que vi en sus ojos, eso no se olvida. No era solo un animal buscando comida. Era un alma cansada de existir. Él no me contó su historia de una sola vez, como en un cuento organizado. Fueron trozos, confesiones quebradas, silencios largos, pero cada palabra pesaba como piedra. Me habló de su nacimiento en una roca áspera, en medio de un calor que quemaba incluso la sombra. No hubo celebración ni ternura. La vida lo recibió con viento cortante y soledad. Mientras otras crías conocían el calor del nido, el abrigo, la protección, él conoció hermanos que no sobrevivieron, noches frías sin abrazo, días en los que el sol no iluminaba, agredía. Aprendí rápido, me dijo con la voz gastada, que todo lo que yo amaba, la vida me lo quitaba antes de que pudiera disfrutarlo. Su alimento no eran frutos jugosos ni presas recién cazadas, eran sobras, lo que nadie quería ver. Trozos duros, restos secos, pedazos que daban asco a cualquiera. Mientras los halcones volaban altivos cazando con orgullo, mientras las águilas eran admiradas por su fuerza, él revolvía la muerte para no morir. Y eso duele mucho más que el hambre. Empezó a mirarse con rabia. Odiaba su pico, sus alas, su sombra. Odiaba lo que era. Y quizá tú también has sentido algo similar. No soportar quién eres, el cuerpo que tienes, la vida que te tocó, las condiciones que recibiste. Hasta cuando intentaba acercarme a otras aves, me confesó, se apartaban con asco. Me miraban como si fuera una plaga, como si yo fuera el recordatorio viviente de todo lo que nadie quiere ver. La miseria, la parte fea de la existencia. Lo insultaban, lo despreciaban, lo evitaban. No porque hubiera hecho algo malo, solo por existir siendo quien era. Se alejó del lugar donde nació. Aprendió a sobrevivir solo, a leer el paisaje, a oler la muerte a distancia. Se volvió experto en algo que jamás pidió, vivir de lo que la vida tiraba a la basura. Por fuera parecía resistente, volaba, aguantaba, soportaba. Por dentro estaba en ruinas. Ya no hacía preguntas en voz alta, pero por dentro resonaban gritos que nadie escuchaba. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué todo en mí provoca rechazo?
Y quizá estas preguntas también te resultan dolorosamente familiares. Él me contó que hubo un día en que se quebró del todo. Llevaba varios días sin encontrar nada que comer. Sus plumas se caían, sus alas pesaban como piedras. Cada paso era un castigo. En medio de aquel desierto, vio a lo lejos un león al acecho y un antílope distraído. Un ataque rápido, un rugido, sangre en la arena. Para él, aquello era una posibilidad. Tal vez hoy consiga probar algo fresco, algo que no esté podrido, solo una vez. Se posó a distancia, esperando su turno, como siempre. Cuando el león se sació, el buitre intentó acercarse. No corrió, no gritó, solo dio unos pasos. El león lo miró de reojo, bufó con desprecio y de un manotazo brutal lo lanzó al suelo. «Lárgate de aquí, parásito. Esto no es para los que no se atreven a luchar por lo suyo». No fue solo un golpe físico, fue una sentencia. Fue escuchar de la boca de otro todo lo que él ya pensaba de sí mismo. El león se fue, el cadáver quedó, el buitre no comió. Se quedó mirando la carne, inmóvil. ¿Sabes cuando el dolor es tan grande que hasta el instinto de supervivencia se queda mudo? Fue eso. Se alejó tambaleando hasta aquel charco lodoso donde yo lo encontré. Se miró en el agua sucia y lo que vio le dio asco. Ojos hundidos, plumas maltratadas, una postura caída. «Ni siquiera sirvo para ser lo que soy», murmuró. Ahí entendí que no solo estaba cansado, estaba rendido. Yo, una simple paloma acostumbrada a ir y venir, lo observaba desde la rama seca. Bajé un poco, me acerqué, le pregunté con cuidado: «¿Estás bien?». No me respondió. Solo apretó el pico, como quien se traga el llanto. Insistí: «¿Qué te pasa?». Entonces, se abrió. No en gritos, sino en desahogo. En una sinceridad cruda, de esas que duelen solo de escucharlas. Me dijo que estaba harto, que no soportaba ser mirado como lo más bajo, que nunca había pedido nacer así, que veía a otros volar con orgullo mientras él solo conocía la muerte y el descarte. «Creo que Dios me ignoró», confesó. «O peor, creo que me hizo para sufrir». Se detuvo, respiró con dificultad y luego me lanzó la pregunta que lo cambió todo. «Tú, que vuelas tan lejos, ¿a dónde vas?». Le respondí casi sin pensar. «Llevo un mensaje importante. Debo subir al cielo. Tengo una misión». Cuando dije cielo, algo en sus ojos casi apagados encendió una chispa. «Si vas hasta allá…». Su voz temblaba. «Hazme un favor. Pregunta si allá arriba todavía saben que existo. Pregunta si este dolor tiene fecha de término. Y pregúntale a Dios qué tengo que hacer para no vivir con esta infelicidad eterna. Tráeme la respuesta, aunque sea dura, pero tráela». No esperaba eso. No esperaba ser mensajera de un grito tan profundo. Le prometí que lo haría, y emprendí el vuelo. Mientras subía, yo también dudaba. ¿Qué le dirían? ¿Qué se le dice a alguien que siente que su vida es un castigo? Atravesé nubes, vientos, silencios. Finalmente, llegué al lugar donde mis mensajes siempre eran recibidos. Un umbral luminoso, custodiado por seres que no se parecen a nada de aquí. Uno de ellos se acercó. Su presencia era pura calma. «Bienvenida, pequeña viajera. ¿Qué traes hoy?». Entregué los recados que me habían confiado. Cuando terminé, esa presencia me miró como quien sabe que aún queda algo por decir. «¿Hay algo más en tu corazón?». Tragué saliva. Y sí, solté todo. Hablé del buitre, de su vida de sobras, de su vergüenza, de su odio hacia sí mismo, de su sensación de abandono. «Él quiere saber si su dolor va a terminar», dije, «y quiere saber qué hacer para no vivir infeliz». Esa mirada se volvió profunda, como si buscara algo más allá del tiempo. «Su historia ya está escrita», respondió con una ternura que dolía. «Aún le quedan años difíciles, años de lucha». Mi pecho se cerró.
Si le digo eso tal cual, se rompe del todo, confesé. No aguanta más. ¿De verdad no hay nada más? Hubo una pausa larga. Entonces, esa voz añadió: dile esto, que en cada situación, en cada día, en cada herida, elija decir: Dios, te doy gracias incluso por esto. No como fórmula mágica, sino como decisión. Esa será su prueba y su llave. No era la respuesta que yo quería llevar. Yo quería un milagro instantáneo, un cambio de especie, un destino nuevo. Pero no, le dieron algo mucho más incómodo, una actitud. Regresé al desierto. El sol ya se estaba despidiendo cuando lo vi otra vez. Seguía cerca del mismo charco, más encorvado aún, como si el peso del mundo hubiera aumentado. Descendí despacio. «¿Volviste?», susurró con un hilo de voz. «Tengo tu respuesta», le dije. Sus ojos buscaron los míos con esa mezcla de miedo y esperanza que he visto en muchos humanos. «Por favor, que sea algo bueno. Por favor». Respiré hondo. «Escucharon tu clamor», le dije. «Aún te esperan años duros. No te voy a mentir, pero te dieron un camino. En cada situación, elige decir: Dios, te agradezco, incluso por esto. Que lo repitas siempre. Esa actitud va a transformarlo todo por dentro de ti». El silencio que siguió fue pesado. Él esperaba un rescate inmediato, algo milagroso, una salida rápida, no un llamado a atravesar su dolor con la cabeza en alto. «¿Eso es todo?», preguntó decepcionado, con lágrimas en esos ojos cansados. Yo también quise gritar: «No es justo», pero no me atreví. «A veces», le dije con suavidad, «una sola decisión sostenida vale más que 1000 milagros rápidos». Yo solo traje el recado. Él bajó la cabeza. Se quedó unos segundos desconectado de todo. Y entonces, muy despacio, murmuró: «No lo entiendo, pero prometo intentar». Esa noche, el viento del desierto cortaba como cuchillos. Se acurrucó junto a una roca. Tenía hambre, frío, vergüenza de su propia existencia. Podría haber dicho: «No sirve para nada». Podría haber ignorado todo, pero cerró los ojos y, con la voz quebrada, dijo: «Dios, no sé por qué, no sé para qué, pero gracias, incluso por esto». No fue bonito, no fue convincente, no sonó espiritual, sonó real. Al día siguiente, nada mágico pasó. El hambre siguió ahí, el sol volvió a castigarlo. Buscó algo que comer y solo encontró restos secos, casi incomibles. Ahí tenía dos opciones: repetir la vieja historia de «soy una desgracia» o sostener lo que le habían pedido. Respiró hondo. El cuerpo le temblaba de debilidad, y aún así murmuró: «Aún así, gracias, Dios, incluso por esto». No sintió un rayo de luz, no escuchó voces del cielo. Lo único que cambió fue un detalle mínimo. Esa vez no se insultó a sí mismo. Y fue así. Día de calor extremo. Gracias, aunque no entienda. Noche de frío y soledad. Gracias, aunque duela. Encuentro con más rechazo. Gracias, aunque mi ego sangre. No lo decía porque se sintiera bien. Lo decía precisamente cuando menos ganas tenía. Y eso, amigo, eso es guerra por dentro. Pasaron los días. Desde arriba, en mis idas y vueltas, yo lo observaba. No es que de repente hubiera comida por todas partes. No es que las demás aves empezaran a amarlo. Pero sus alas ya no caían tan pesadas. Sus ojos ya no estaban tan apagados. Sus pensamientos ya no eran un pozo sin fondo de autodesprecio todo el tiempo. Cierto día, nubes pesadas se reunieron sobre aquel desierto seco. Después de mucho tiempo, las primeras gotas cayeron. No fue un diluvio. Fue suficiente para levantar polvo, para humedecer la tierra rajada, para formar pequeños espejos de agua donde antes solo había polvo. Él levantó la cabeza. Dejó que el agua resbalara sobre sus plumas maltratadas. Bebió de un pequeño pozo que se formó.
sintió algo que había olvidado: frescura. Su reacción no fue eufórica, fue profunda. «Gracias», dijo. «De verdad, gracias». Otro día encontró alimento que no estaba totalmente podrido. No era un banquete, pero no era basura total. Una mañana, mientras volaba más alto que nunca, miró hacia abajo y vio algo que antes no notaba. Gracias al trabajo silencioso suyo y de otros como él, el suelo no estaba cubierto de cadáveres en descomposición. Sus restos eran, en realidad, menos enfermedades, menos podredumbre esparcida, más equilibrio en aquel ecosistema duro. Lo que el mundo despreciaba en él era precisamente su contribución. Y ahí, en pleno vuelo, llegó un pensamiento que ardía. No soy un error. Fui puesto aquí con una función que nadie ve, pero que importa. No necesitó convertirse en águila. No cambiaron su especie. No ganó plumas brillantes ni aplausos. Lo que cambió fue la forma en que se veía, la interpretación de su historia, el relato que se contaba a sí mismo. Y desde ese lugar, por primera vez, en lugar de pedirle a Dios que lo cambiara por completo, dijo con el pecho en paz: «No voy a fingir que mi vida es fácil, pero Dios, gracias por todo, incluso por lo que nunca entendí». Y no era resignación, era poder. Ahora, dejo de hablar como paloma y te hablo directamente a ti, que escuchas esto. Tal vez tu vida no sea un desierto literal, pero puede que tu sol sea una crisis que parece no terminar. Puede que tu desierto sea un matrimonio frío, un trabajo tóxico, una soledad que nadie percibe. Puede ser un diagnóstico, una deuda, un trauma, una sensación constante de no encajar. Tal vez miras alrededor y piensas: ellos tienen amor, tienen dinero, tienen suerte. Yo tengo problemas. Intentas, luchas, empujas un día más, pero por dentro te sientes exactamente como aquel buitre frente al charco, cansado, avergonzado, con ganas de soltarlo todo. Escucha bien. No voy a prometerte que todo va a desaparecer si repites una frase. Eso sería mentira. Pero hay algo que nadie puede arrebatarte: la forma en que eliges responder a lo que vives. Gratitud en medio del dolor no es amnesia. No finges que no dolió. No llamas bueno a lo que fue injusto. Gratitud en medio del dolor es otra cosa. Es declarar, muchas veces llorando: Dios, no entiendo, no me gustó, me hirió. Pero aún así, elijo confiar en que no estoy tirado al azar. Gracias, incluso por lo que yo nunca habría elegido. Ese gracias, dicho entre lágrimas, tiene un poder que tú todavía no dimensionas. No cambia tu ADN, pero cambia tu postura. Y la postura lo cambia todo. Así que aquí va el desafío, no para perfectos ni para santos, sino para gente cansada, rota y honesta como ese buitre. En los próximos días, cuando algo te hiera, cuando la vieja tristeza regrese, cuando la comparación te despedace por dentro, en lugar de repetir la película de siempre: no valgo nada, nada me sale bien, Dios se olvidó de mí. Respira hondo, siente todo, y aún así di, de la mejor forma que puedas: Dios, elijo agradecerte, incluso aquí, no porque sea fácil, sino porque no quiero seguir siendo esclavo de mi propia rabia. Tal vez nada cambie por fuera el primer día. Tal vez el segundo sigas llorando igual. Pero si sostienes este nuevo modo de responder, algo inevitable comienza a reescribirse dentro de ti. Tu mirada, tu sentido de valor, tu comprensión de propósito. Un día, sin darte cuenta, miras tu propia historia y piensas: yo no habría elegido este camino, pero no soy un error. Tengo un lugar. Tengo un porqué. Y cuando eso pasa, la tristeza deja de ser prisión y se vuelve parte del camino que te hizo más profundo, más real, más completo. Si sentiste algo diferente en el pecho mientras escuchabas esta historia, no fue casualidad.
Tal vez sea la primera vez en mucho tiempo que alguien pone en palabras lo que tú viviste callado. Y si este mensaje removió algo dentro de ti, guárdalo. No todo cambia de golpe, pero algo ya empezó a moverse.